Hola, soy Luisa Vergés y hoy vamos a introducirnos en la arquitectura barroca española. Como decíamos en el preámbulo sobre la arquitectura de España, pues estuvo muy unida al momento religioso y al apogeo sobre todo de los conventos por las distintas localidades españolas. Nos encontramos con un estilo barroco que se hace regionalista, que se descuelga de los patrones universales. Así se distinguen distintas diferencias entre el barroco castellano, el barroco andaluz o el barroco valenciano, y cada uno de ellos tiene una personalidad propia y distintiva. A principios del siglo XVII se cultiva un barroco propio con raíces herrerianas que utilizaba como base el ladrillo y el granito, la utilización de los elevados chapiteles o las cubiertas de pizarra. A mitad del siglo XVII la ornamentación se va haciendo más patente, se olvida esa austeridad herreriana, sobre todo apoyado esto por la participación en las obras de pintores y escultores. Entra el barroco en España en su plenitud en el siglo XVIII, donde toda la riqueza decorativa se impone con arquitectos como Churriguera, con un estilo abigarrado y monumental, y que abren las puertas a un barroco decorativo, o arquitectos como Casas Novoa, que aportan al barroco un punto más castizo y popular. No podemos olvidar que la arquitectura del siglo XVIII también mantiene una línea apoyada por la corte y la academia de receta y creación, con un carácter más civil y que aporta ese punto clásico y academicista con un barroco más cercano a Francia, sobre todo por las obras reales. Precisamente es en Madrid donde se consigue que ambas líneas arquitectónicas, la de estilo abigarrado o la de estilo clásico, pues convivan sin ningún problema. La arquitectura barroca, sin embargo, hubo una gran influencia religiosa, como podemos observar en la presencia monacal en los distintos cascos urbanos. Sevilla llegó a tener 73 conventos, Madrid 57, o una ciudad tan pequeña como Segovia llegó a tener hasta 24 conventos. Estas distintas órdenes religiosas pues tenían una manera propia de construcción y tuvieron hasta sus propios frailes que se encargaban de realizar la arquitectura de estilo conventual, conformándola pues el claustro, la iglesia, las dependencias anexas y los huertos. Las plantas que diseñaban eran funcionales, reproduciendo modelos anteriores. Abundaban las plantas en cajón y de salón, que compartían ambas plantas la capilla mayor visible desde todo el templo. En Castilla fue muy utilizada la planta de salón, que tenía forma de cruz, con una sola nave, capillas laterales con contrafuertes interiores, como podemos observar en el convento de la Encarnación de Madrid, construido por Juan Gómez de Mora, de aparente austeridad en líneas, pero con nuevos elementos como un excesivo alargamiento de la fachada o el frontón aguzado. Sin embargo, el barroco andaluz se utiliza con más asiduidad la planta de cajón, que consiste en un mero rectángulo, como podemos observar en la iglesia del Sagrario de Sevilla, y que se caracteriza esta tipología de edificio por una sobriedad y escasa altura de la fachada, como también podemos ver en el convento de San José de Ávila, o una pobreza constructiva con el uso casi exclusivo de ladrillo y falsas cúpulas denominadas encamonadas, llamadas así porque se construyen con camones, que son unos armazones de caña recubiertos de yeso, que además aligeran el peso y eran muy baratos para la obra y la construcción. Pero toda esta austeridad cambia a partir del último tercio del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, con la introducción de una rica decoración interior que aportó brillo a las iglesias. Alonso Cano, conocido como pintor y escultor, también fue un excelente arquitecto que intentó eliminar ese lenguaje clásico buscando formas angulosas o cúbicas, y en la fachada de la Catedral de Granada, que la divide en 3 calles, pues dispone un arco triunfal con arcos de medio punto y pilastra con medallones en vez de capiteles. Las yeserías son voluptuosas, los cuadros coloristas en los altares, los retablos dorados que tenían sobre todo la utilidad de impactar al fiel,
de una manera magistral, pues muestran todos una riqueza del mundo celestial. La luz y el color además tienen un papel primordial para sobrecoger y conmover o mover la fe al creyente o espectador. Estas decoraciones abigarradas se contraponían a las obras civiles como eran los palacios de los Borbones, en La Granja, en Aranjuez o el Palacio mismo de Real de Madrid. A estos arquitectos de arquitectura tan abigarrada se les llamó arquitectos castizos. Eran constructores de portadas y retablos aparatosos y policromados que podían servir como una forma de eludir esa decadencia sociopolítica que se vivía en ese momento, ya que España estaba perdiendo el esplendor de siglos anteriores. En un intento además de recuperar a través de esta ilusión con obras artísticas grandiosas pues toda la riqueza del Imperio Español. Empezaremos ahora pues por la portada del Real Hospicio del Ave María y San Fernando de Madrid, que era obra de Pedro Rivera. Se trata de una obra con una fachada integrada en la ciudad, organizada como un retablo. Se divide en dos cuerpos en intenso movimiento. Estípites, óculos y rocallas generan un ritmo ondulatorio y excepcional que conduce la mirada hasta la hornacina en que se erige la escultura de San Fernando. También podemos observar la fachada del Obradoiro de la Catedral de Santiago, realizada por Casas Novoa, que tiene unos grandes ventanales acristalados que permiten iluminar la antigua fachada románica. Y en medio del cuerpo central pues colocan a Santiago Apóstol. En un nivel más abajo pues sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro, todos vestidos de peregrinos, esperando a que lleguen los mismos. El retablo del convento de San Esteban de Salamanca es obra de José de Churriguera. Visualmente se adapta al ábside de la iglesia con un cuerpo central dedicado al martirio del santo. Posee columnas salomónicas de orden gigante y un diseño en el entablamento que proporciona dinamismo a todo el conjunto, buscando sobre todo la exaltación espiritual en la época religiosa. Francisco Hurtado Izquierdo es otro de los arquitectos que realiza en este caso la sacristía de la Cartuja de Granada, con un estilo propio dentro del barroco andaluz. Tiene además un punto abstracto con un lenguaje clásico en la decoración, pero con usos de los órdenes y proporciones diferentes que enriquecen todo el conjunto. Sabe entremezclar el barroco y el rococó, busca molduras, con las molduras rotas, la luz y la sombra, dar un sentido ascensional a todo el conjunto. En Sevilla nos encontramos con la portada del Colegio Seminario de San Telmo, actual sede de la presidencia de la Junta de Andalucía, realizada por Leonardo Figueroa, que se trata de una fachada de 3 cuerpos, la primera con columnas en relieve flanqueando las puertas, el segundo cuerpo con balcón sostenido por atlantes y columnas jónicas, con figuras además alegóricas a la navegación, pues se trataba de un colegio de marineros, y un tercer cuerpo con columnas de orden corintio y San Hermenegildo y San Fernando flanqueando a San Telmo en el arco central. Para finalizar, pues hablaremos del transparente de la Catedral de Toledo de los Tomé, que era una familia de escultores y arquitectos con un estilo churrigueresco y representa una exaltación religiosa de manera exagerada, con mármoles, jaspes y bronce. Se trata de una obra que rompe el muro absidal para dar luz al sagrario a través de un óculo y se concibe a manera de retablo con 2 cuerpos separados por un óculo como símbolo solar que proporciona la luz a todo el conjunto. Terminaremos con el tema de la arquitectura barroca española, pues mencionando la transformación urbanística que llevó a complementar la presencia religiosa de nuestras ciudades, y es un momento en que las calles empiezan a pavimentarse, se realizan obras de saneamiento, se alinean las calles y como novedad arquitectónica se plantea la construcción de las conocidas como plazas mayores, que eran esos grandes espacios rectangulares rodeados de viviendas que se levantaban sobre espacios porticados que servían para el negocio, el ocio, actos religiosos o actos reales. Los espacios delimitados por las plantas con balcones que servían para observar los espectáculos tanto civiles como religiosos.
La Plaza de Mayor de Madrid será la primera que se construye con estas características, que realiza Juan Gómez de Mora en 1619 y que reconstruye tras un feroz incendio por Juan de Villanueva. Sigue la austeridad de ese barroco primero, de raíces herrerianas, de forma rectangular y estructura cerrada. Originalmente tenía 5 plantas que quedaron en 3 tras la remodelación de Villanueva, tras el incendio. Está rodeada de pórticos o soportales, la cubierta es de pizarra con torres con chapiteles. Se convierte la Plaza Mayor en el centro de las actividades de la ciudad. Se utiliza para los toros, para autos de fe, se utiliza como mercado. Además, en ocasiones la presencia de los reyes pues aportaban propaganda a una monarquía afectada por la decadencia del momento. A esta tipología le siguieron ejemplos en toda España y destaca la Plaza Mayor de Salamanca, que proyectó Alberto Churriguera. Se trata de una planta asimétrica, porticada, con arcos de medio punto y decorada con medallones de los personajes ilustres. Tiene una altura de 3 pisos, con la misma apariencia todas, salvo la fachada del ayuntamiento, que destaca por la espadaña y por las 4 esculturas alegóricas. Esta plaza no era totalmente cuadrada, sino que tenía una esquina un poco más alta que la otra y por eso es tan peculiar. Nos vemos en nuestro próximo capítulo y como siempre espero que haya sido de utilidad. Gracias.